Si el proceso penal tiene como objetivo, partiendo de que hay una o más tesis acusatorias contra uno o más acusados, comprobar la veracidad y viabilidad de esa tesis acusatoria, que en el caso positivo dará lugar a una sentencia condenatoria y si es negativo la respuesta sería una sentencia absolutoria, podemos decir que esta comprobación de la tesis acusatoria de la veracidad y viabilidad comprende dos tipos de juicios. Por un lado está el juicio de los hechos, es decir, comprobar que los hechos constitutivos en los que se basa esa tesis acusatoria, es decir, los hechos que se narran en esos escritos de acusación, se comprueba que son veraces más allá de toda duda razonable. Ese sería el juicio de hechos, sobre los hechos, y por otro lado estaría el juicio sobre la calificación jurídica, el juicio de derecho. Es decir, comprobar si esos hechos que se han declarado probados encajan o no dentro de una determinada figura delictiva. Centrándonos en el juicio sobre los hechos, esa comprobación del juicio sobre los hechos comprende no solo la veracidad de los hechos constitutivos de la infracción penal, sino también la participación que en esos hechos haya podido tener el acusado. Y además, y esto es lo que a mí me interesa ahora resaltar, ese juicio sobre los hechos se refiere también a una serie de circunstancias que sirven para modular la responsabilidad criminal. En ese sentido, esos hechos podrían dar lugar a las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. ¿En qué sentido modulan la responsabilidad? Porque pues pueden modularla en el sentido de que si unos determinados hechos que sí concurren provocan que se excluya la responsabilidad criminal, o bien, si concurren, sirvan para atenuar la responsabilidad criminal, o en otro caso, sirvan para agravarla. El juicio sobre estos hechos que puedan servir de base a las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, son una serie de hechos que tiene que comprobarse su veracidad, al igual que la veracidad de los hechos constitutivos o que integran la infracción penal. Es decir, tiene que comprobarse que, más allá de toda duda razonable, esos hechos son veraces y, además, también tiene que hacerse un juicio de derecho sobre los mismos, es decir, ver si encajan o no dentro de la descripción de esas circunstancias moduladoras de la responsabilidad criminal que establece el Código Penal. Estos hechos base de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal son introducidos por las partes, bien por las partes acusadoras o bien por las defensas. En algún caso podrían ser incluso apreciados de oficio por el propio tribunal sentenciador. Analizando estas circunstancias modificativas, como digo, las hay de tres tipos, como ya he anticipado. Por un lado, circunstancias que sirven para eximir de responsabilidad criminal, es decir, que si concurren esos hechos se excluiría la responsabilidad criminal totalmente. Son las llamadas circunstancias eximentes. Luego estarían las circunstancias atenuantes, que lo que sirven es para atenuar la responsabilidad criminal, es decir, se establece que hay responsabilidad criminal, pero esta se atenúa o da lugar a una pena más leve. Y luego estarían las circunstancias agravantes, que lo que sirven es para agravar la responsabilidad criminal de los autores. Comenzando por las eximentes, es decir, las circunstancias que permiten o que podrían dar lugar a la exclusión total de la responsabilidad criminal. Las eximentes, la alteración o anomalía psíquica, es decir, que una persona no esté en su cabal juicio, que no tenga capacidad de conocer ni de saber y por lo tanto de querer y de actuar conforme a esa comprensión y que por tanto la conducta no pueda serle reprochable. Una intoxicación plena por la ingestión de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas. La legítima defensa, que supone actuar en defensa de los bienes o de la vida propia o de personas cercanas en estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, oficio o cargo. Pasando a las circunstancias atenuantes, estas, como digo, sirven para atenuar la responsabilidad criminal. En primer lugar, todas aquellas que hemos mencionado como circunstancias eximentes cuando no concurren todos los requisitos que según la jurisprudencia y la ley permiten valorarla. Es decir, estaríamos ante un supuesto de las llamadas eximentes incompletas, es decir, que no se reúnen todos los requisitos. Luego estarían
la influencia, el actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, es decir, que no haya una intoxicación plena, como hemos visto anteriormente, pero sí una influencia en ese actuar. El actuar en un estado por causas o motivos o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato o cecación. La confesión del autor del delito, que hubiese facilitado la investigación. La de reparación del daño, es decir, que el acusado de haber cometido un delito haya procedido a reparar el daño causado. Pasando a las agravantes, pues como digo, lo que sirven es para modular la responsabilidad criminal en el sentido de agravarla. Estas circunstancias fácticas, ¿cuáles pueden ser? La alevosía en los delitos contra la vida, la alevosía, que es una denominación jurídica que hace referencia a la utilización de medios, modos o formas en la ejecución del delito que tiendan directamente a asegurarla, eliminando la defensa que pueda hacer el ofendido. Por ejemplo, un supuesto de alevosía es la muerte de un niño, por ejemplo, o la lesión causada a una persona dormida, o el ataque por la espalda. La reincidencia, es decir, haber incidido de nuevo en una conducta delictiva por la que ya se ha sido condenado anteriormente. El ensañamiento, que es una circunstancia que consiste en aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. El precio recompensa promesa, es decir, el utilizar o cometer el delito por la razón de un precio que se recibe o para cumplir una venganza. Tenemos también como circunstancia curiosa una que es mixta, es decir, que por un lado en unos determinados supuestos se estima como atenuante y en otras como agravante, que es el parentesco, que es una circunstancia mixta en el sentido de que en algunos delitos el ser pariente de la víctima pues supone una agravación, como por ejemplo en los supuestos de violencia contra la mujer, cuando este hecho es cometido, por ejemplo, por el marido contra la mujer o contra su esposa. Ahí se considera una circunstancia agravante. Sin embargo, podría ser un atenuante en algunos otros tipos de delitos, como puedan ser delitos de tipo económico, etc.